Bienvenidos todos pues a este ministerio, les mandamos pues muchos saludos, muchos buenos deseos a aquellos pues que nos sintonizan en este tiempo y pues les mandamos muchos abrazos de Dios, que Dios les visite en cada situación que pues estemos viviendo. Pues les saludamos desde aquí, desde el Ministerio Internacional Adonai El Shaddai, donde se les quiere mucho a cada uno de ustedes y oramos por cada uno de nuestros amigos, oramos por cada uno de ustedes, por sus hijos, por su descendencia, por cada situación en la cual están enfrentando. Oramos para pues que Dios tome todo bajo control y sea Él respondiendo por cada petición de cada corazón, de cada vida, en el nombre precioso de Jesús. Pues este día, pues que Dios nos ha regalado, nos ha dado esa oportunidad de llevar la palabra de Dios a su corazón, de llevar la bendita y preciosa palabra en el cual Dios nos ha encomendado este ministerio, de ser de bendición a su vida, de ser de bendición pues para cada uno de ustedes. Pues vamos a hablar ahora pues la palabra de Dios. El motivo al cual usted y yo estamos reunidos, el motivo en el cual Dios pues nos llena de su palabra, nos llena de sabiduría, nos llena de su amor y de su misericordia y nos recuerda a cada instante que Él tiene el control de todo, que Él quiere que crezcamos espiritualmente, que Él quiere, como dice la palabra, llevarnos de gloria en gloria, de poder en poder. Quiere que usted y yo vayamos creciendo en aumento, dice la palabra de Dios, como la aurora. Pues en el nombre de Jesús vamos pues a hablar aquí de la palabra de Dios. El tema se llama confrontados por la palabra de Dios. El tema se llama confrontados con la palabra de Dios. Y la cita bíblica en la cual vamos a leerse, Colosenses capítulo 3, versículo del 5 al 11. Gloria a Jesús. Vamos a orar para que sea el Espíritu de Dios hablándonos a usted y a mí, para que sea el Espíritu de Dios ministrándonos, para que sea el Espíritu de Dios alimentándonos y pues dándonos este manjar que Dios tiene preparado para usted y para mí. En el nombre precioso de Jesús, oh Padre amado, en el nombre de Jesús te pedimos perdón por todas nuestras culpas. Oh Padre, en el nombre precioso de Jesús, lávanos con la sangre del Cordero. Sea usted, Espíritu de Dios, hablándonos a nuestras vidas. Y, oh Padre, de ya preparamos nuestro corazón, nuestra mente, y que seamos tierra fértil para tu palabra y que demos fruto. En el nombre precioso de Jesús, confiando de que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ya sea que tú vengas a traernos, a nos toque partir, estaremos contigo para siempre. Oh amado Jesús, gracias, oh Padre, en el nombre precioso de Jesús, amén. Pues vamos a leer la palabra de Dios solamente para recordar Colosenses, una de las cartas de Pedro a los de Colosa, que Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 11. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, incircunciso ni incircunciso, ni bárbaro ni escitas, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Pues les invito que sigan leyendo este capítulo de Colosenses, este libro de Colosenses. Cuando Dios pues llame a su corazón a leer la palabra de Dios, lea este libro de Colosenses y verá cuántas maravillas Dios nos quiere pues enseñar en su bendita y preciosa palabra.
enseñanzas que primeramente nos dan la esperanza de que tenemos un lugar en el cielo por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pues aquí el tema se llama confrontados por la palabra de Dios. Dice confrontados con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que nos muestra, que nos enseña el mapa a seguir y que tenemos que dejar el viejo hombre, como dice que todos los frutos de la carne que estamos leyendo, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, más los deseos, avaricia, idolatría, mentira, dice, malicia, todo, y aquí toda una gama de cada fruto que hay aquí encierra tanta actividad de pecado del ser humano, en el cual Dios nos dice que tenemos que dejar pues esa vida, ese modo de vida equivocado que hemos estado llevando por toda nuestra vida, que se supone que esas prácticas las hemos llevado sin Cristo, sin esperanza, sin saber que pues tenemos que cambiar, que Dios nos manda que cambiemos nuestra vida por medio de la palabra, que tenemos que irnos renovando nuestra mente en Cristo Jesús, que nuestra mente tiene que ser renovada día con día, porque esto no es de que voy a leer la Biblia, digamos, en un año, la voy a leer en un año y de ahí ya nomás la voy a tocar, porque como ya leí la Biblia, ya no la voy a leer. No, esto es de irla leyendo día con día, el resto que nos queda de nuestras vidas. Lo preocupante es cuando no tenemos ganas de leer la palabra de Dios. Lo preocupante es cuando no tenemos sed de la palabra de Dios. Y lo más preocupante es cuando no queremos dejar la vida de pecado que llevamos, que como le decíamos antes, lo llamamos una vida normal, feliz, tranquila, no le hacemos nada mal a nadie y seguimos con esa vida llena de pecado, llena de avaricia, llena de rencilla, llenos de odio, de celos, y seguimos la vida y la carne está tranquila, pero el alma gime por redención, porque a esa vida de la normalidad hay que huir del pecado. Hay que huir de todo aquello que defrauda nuestra alma. Podemos ver que aquí el tema se llama confrontados por la palabra de Dios. A mí me gusta me gusta pasearnos por la palabra de Dios, pasearnos con todos los acontecimientos que respaldan pues el tema, que respaldan la misma palabra, porque mire, la Biblia no necesita nadie que la defienda. Dios no necesita a nadie que lo defienda, porque Él es Dios. Esta es su palabra y esa es la verdad. Y pues muchos dicen que no es la verdad absoluta. Claro que sí, es la verdad absoluta, y pues la misma palabra de Dios se respalda a sí misma. Usted y yo tenemos que ser obedientes, no tenemos que ser cristianos falsos, cristianos que nos jactamos de lo que sabemos, pero nada de lo que sabemos ponemos en práctica. No tenemos que ser gente que nos guiamos por nuestra propia prudencia, por nuestra propia sabiduría. Tenemos que ser sencillos y mansos, humildes, sencillos. Tenemos que, dice la palabra de Dios, encaminarnos en el amor que Cristo es, que en realidad esa es la esencia del amor de Jesús. Pues esa esencia del amor de Jesús es lo que tenemos que seguir, porque si el amor de Dios hacia nosotros nos ama tanto nuestro amado Dios, que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, no escatimó, entregó a su Hijo santo, puro, sin mancha, sin pecado, por amor a los pecadores, por amor a nosotros. Y si Él entregó a su Hijo, y Él nos compró, dice la palabra, nos compró con la sangre, su propia sangre. Ese es el precio que valemos usted y yo. Por eso tenemos que honrar a nuestro Dios dejando el pecado. Pues como decíamos, qué lindo es esto de cuando somos confrontados con la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo Dios, conforme a su palabra, conforme a la enseñanza que cada personaje, hombre de fe, que ha recibido en el transcurso de la historia y la palabra, cómo Dios, son confrontados, cada personaje son confrontados con la palabra de Dios. No porque a Dios le caímos mal, no porque pues no oramos en la mañana y por eso Dios se enojó. Se enojó Dios porque no, de ninguna manera, hermanos, de ninguna manera. A Dios, primero a Dios no lo podemos manipular, a Dios no lo podemos manipular a nuestra manera para que Él haga
todos los milagros que no. Tenemos que enamorarnos de su palabra, que el Espíritu Santo siempre nos ministre con su palabra. Tenemos que buscarle. Pues como dijimos, el tema se llama confrontados por la palabra de Dios. Vamos desde Génesis. Los primeros confrontados fue Adán y Eva. Cuando Dios les dijo que no tocaran el fruto, ese fruto que a ellos a la vista les pareció apetecible, pues ellos, ya todos sabemos cómo se desarrolló ese cuadro en el cual desobedecieron. Los primeros confrontados fue, y cuando fueron confrontados, cuando Dios les habló, ellos se escondieron. Dice ahí la palabra que se hicieron delantales de hojas y se escondieron. Y Dios les buscaba, dice la palabra que Él platicaba con ellos, pero cuando pecaron, cuando ellos mismos fueron confrontados con la voz de Dios, se escondieron. ¿Cuál fue el resultado de esa desobediencia? El destierro de Belén, de Edén, lo desterró. Y dice la palabra que Dios puso ángeles y que no podían entrar. Y Dios les dijo que a Adán que con el sudor de su frente iba a comer. Pues ya sabemos la historia, pues ese fue el fruto de la desobediencia, del pecado, cuando Dios pues lo encaró con su propio pecado. Ahora se da cuenta que muchas veces el ser humano estamos en pecado y tan solo oír la voz de Dios, pues nos escondemos y muchas veces nos enojamos, nos llenamos de ira, como le pasó al siguiente personaje. El segundo fue Caín. Caín, con Abel, ya también usted y yo sabemos la historia. Cuando fue confrontado por Dios, cuando le dijo, ¿y tu hermano? ¿Que acaso soy yo a guarda de mi hermano? Se enojó y la causa de esa acción que hizo Caín, ¿cuál fue? El destierro. Pues ya todos usted y yo sabemos la historia. ¿Cuál fue el fruto de la desobediencia? Cuando Dios pues lo confrontó con lo que él había hecho y no hubo necesidad de que Dios le reclamara, de que Dios, no, la voz santa de nuestro Dios, al oír la voz de Dios, al leer la palabra, sabemos que Dios que está hablando nuestras vidas, usted y yo necesitamos ser confrontados que por la misma palabra de Dios, y para eso tenemos que ser tierra fértil, tenemos que ser mansos y humildes. De lo contrario, es que estamos llenos de rebelión, llenos de orgullo, por lo cual no queremos saber, solo queremos oír lo que nos conviene. Eso no es así. Preferimos oír palabras motivacionales. Preferimos leer libros de autoayuda, como la misma palabra lo dice, autoayuda. Eso quiere decir que no queremos la ayuda de Dios, queremos nosotros mismos ayudarnos nosotros. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nos estamos idolatrando nuestra propia sabiduría, nos estamos amando como somos, nos gozamos cuando alguien nos halaga, nos gozamos cuando la gente nos halaga y nos dice cosas muy bonitas a nuestra carne. Eso es orgullo, soberbia, idolatría a nosotros mismos, sin darnos cuenta, llamándonos muchas veces cristianos. Ya no estamos amando al Dios de la gloria, sino que amándonos a nosotros mismos, amándonos porque sabemos mucho, amándonos porque todo el mundo nos vanagloria, nos hemos vuelto vanidosos. Entonces ahora se da cuenta, y cuando Dios nos habla a través de su palabra, ¿qué hacemos? Lo más común es escondernos, cambiar la programación, enojarnos con la persona que Dios está usando en ese momento y empezarle a ver defectos a la persona que está llevando la palabra. Tenemos que tenemos que ser sinceramente mansos y humildes, buscar que Dios nos edifique, que Dios nos enseñe siempre. Pues sigamos, mis amados hermanos. Hay otros personajes, también hay muchos que yo hubiese querido tomarlos todos, pero por el factor tiempo. Otro que fue confrontado, el rey David. El rey David dice la palabra que era conforme al corazón de Dios. Y fue confrontado cuando él sentía que tenía una buena relación con Dios. Pero cuando cayó en pecado, cuando cayó en adulterio con Betsabé, que usted también ya sabemos cómo se desarrolló ese cuadro entre Betsabé y David. Y
pues Dios también lo confrontó con esa realidad. Mandó a un profeta y le fue a decir al rey David que el profeta le dijo que había un hombre que pues le había quitado una ovejita al vecino y que ese vecino solo tenía una ovejita. Y que dijo David que ese hombre se merecía la muerte. Y el profeta le dijo, eres tú. ¿Cuál fue la consecuencia de todo eso? ¿Cuál fue la consecuencia de todo lo que hizo David, de la desobediencia de David, de ese desliz que tuvo, del adulterio? ¿Sabe qué? Fue la muerte de su primer hijo con Betsabé. Fue la rebelión de Absalón. Fue el deseo lascivo de Amnón, fue la violación de su hija. Bueno, que Absalón de ahí lo quería matar. Y Dios le dijo, lo que tú has hecho, le dijo a David, lo que tú has hecho a escondidas, tú lo pasarás en público. Todo eso fue la consecuencia. ¿Y por qué en público? Si David cometió adulterio con Betsabé, ¿y qué pasó? Por aquellos que no han leído, si es que, mira, tenemos que leer la palabra de Dios para empaparnos de todo esto, de toda la enseñanza que Dios nos da. ¿Sabe qué pasó? Porque Dios le dijo así. Si yo lo cuestiono, a los 2 capítulos, si leemos la palabra de Dios, a los 2 capítulos ya estaba cumpliendo todo lo que Dios, y así sucesivamente se fue desarrollando todo lo que Dios le habló a David por haber pues, llenado de deseos prohibidos, de pensamientos lascivos con Betsabé y haber matado al esposo de Betsabé. Pues ¿sabe qué pasó? De lo que Dios ha hecho a escondidas, a ti te pasará en público. Pues resulta que cuando Absalón quería matar a David, Absalón armó una tienda en lo más alto y ahí violó a todas las concubinas que habían quedado cuidando el palacio de David, porque David se había ido huyendo de su hijo. Y David la pasó muy mal, pero muy mal. Pues eso fue la consecuencia de su pecado cuando Dios lo enfrentó. Porque pues mire, si nos llamamos hijos de Dios, tenemos que buscar de Dios, pero verdaderamente y arrepentirnos, no simplemente cometer el pecado y decir por el miedo de que algo nos va a pasar, por el miedo de que va a venir la factura, nos hincamos y hasta lloramos pidiéndole perdón a Dios. Y en realidad y luego lo volvemos a cometer. Eso no fue arrepentimiento, ese es un actuar así como actuó Judas, que él se desesperó, se angustió y que ¿por qué hice esto? Y pues se fue a matar. O sea, no fue un acto desesperado sin arrepentirse, sino que un acto de desesperación. Pues muchas veces así actuamos nosotros. Otro, el primer rey de Israel, antes de David, Saúl, Dios lo eligió como el rey de Israel, el primer rey de Israel, pero se llenó de soberbia, él se llenó de gloria, pero se llenó de desobediencia, desobedeció, abusó de la autoridad que Dios le había dado. Cuando le decía que Dios mandaba que hiciera algo, no, él lo hacía a medias. Así que no nos engañemos, hermanos. Muchas veces decimos que andamos en la voluntad de Dios y en realidad andamos a medias haciendo la voluntad de Dios. Nos dice Dios, nos pone en nuestro ser Dios ¿cómo se llama? A evangelizar. Y nos habla la palabra que tenemos que evangelizar. Evangelizamos a medias. Y muchas veces hasta no quiere, Dios, decimos todavía, Dios sabrá si lo salva o no lo salva. No sentimos dolor por las almas perdidas. Así que andamos por la vida, caminando a medias, creyendo que estamos bien y en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos. Pues vamos a seguir y así todos los reyes, en la época de los reyes. Porque después de Salomón, reinó el hijo de Salomón de ahí luego, cuando reinaba el hijo de Salomón, se rompió el reino en 2. Y ahí vinieron una serie de reyes, eso usted lo va a leer en el libro de los reyes, una serie de rebeliones, de desobediencias de los reyes, una serie de situaciones que Dios les dio, mire, hasta el libro de la ley habían perdido los reyes, los gobernantes de ese tiempo,
pues existían algunos reyes que sí se rigieron por la palabra de Dios, pero fueron más los que fueron gobernados por la rebelión, y ellos decían que andaban bien, porque como Dios no los confrontaba, pero dice la palabra, Jesús dijo, y a sus profetas mataron, dice. Todo aquel que llegaba a profetizar que que era la palabra de Dios, que era Dios hablando, lo echaban. Que eso fue la vida de Isaías, de Jeremías, y de todos esos hombres de Dios sufrieron por llevar la palabra de Dios a los gobernantes, a los reyes. Pues así, y ellos tuvieron, ¿cuál fue la consecuencia de la situación, de la rebelión de los reyes? El cautiverio a Babilonia. 70 años se llevaron los babilónicos al pueblo de Israel y de Jerusalén. Ahí 70 años en el cual, pues ahí se desarrolló, pues, Daniel. Pues cada rebelión, cada desobediencia, cada vez que Dios nos confronta y usted y yo no hacemos caso, desobedecemos, decimos que el predicador la ha agarrado conmigo, dice, y pues como ya sabe, y ya ves, generalmente cuando nos paramos en este púlpito no es uno el que habla, es el Espíritu de Dios por pura misericordia a usted y a mí. Entonces, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Si este momento Dios les ha hablado, que busquemos de Dios, que nos arrepintamos, que nos convirtamos, que busquemos el camino, que ya no sigamos tradiciones ni costumbres, que busquemos a Dios, que lo que Dios quiere es que tengamos una relación personal, una relación directa con el Dios de la gloria, con el Dios de la salvación. Dios no quiere religión, Dios quiere relación con Él. Pues podría decir usted, yo tengo una relación con Dios, pero ¿sabe qué? Hay frutos. Si usted y yo tenemos una relación con Dios, hay frutos que se ven. Pues dice la palabra de Dios que un árbol se reconoce por los frutos. Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos que en verdad tenemos una relación con Dios, porque muchas veces sabemos mucho y actuamos poco. A veces sabemos mucho, decimos que tenemos mucha sabiduría, mucha lectura, mucho conocimiento, pero no actuamos conforme al conocimiento que tenemos. Seguimos en las rebeliones de nuestra carne. ¿Sabe qué? Por el orgullo. Y el primer orgulloso y soberbio, ¿quién fue? Satanás, cuando se creyó mejor que Dios y quería pues quitarle el lugar a Dios. Y si Dios no perdonó a ese ángel que le alababa, que cuando más abría las alas comenzaba aquel concierto celestial, si Dios no lo perdonó a él, lo echó del cielo, lo echó al abismo, y que él no tuvo derecho al arrepentimiento, nosotros sí. ¿Sabe por qué? Porque vino alguien a pagar en la cruz del Calvario. Alguien fue vituperado, alguien fue golpeado, dice la palabra que le arrancaban sus barbas, alguien fue coronado con una corona de espinas, alguien fue crucificado en la cruz del Calvario, y estando clavado en esa cruz del Calvario, dijo, perdónales, no saben lo que hacen. Es Jesús de Nazaret. Por eso usted y yo tenemos derecho al arrepentimiento. Y sabe por qué, sabiendo eso, sabiendo esa revelación de la palabra, no nos arrepentimos, seguimos con nuestra vida. Nuestros jóvenes siguen adulterando, siguen fornicando, y llevamos el humano lleva una vida de rebeliones, de desórdenes. Dice la palabra de Dios que no tenemos que llevar pasiones desordenadas. ¿Y por qué? Porque no le tenemos temor a Dios. A Dios lo miramos bien lejos. ¿Y sabe por qué? Porque no tenemos una relación con Dios. Es mentira que tenemos una relación con Dios. ¿Sabe? Como vuelvo a decir, cuando tenemos una relación con Dios hay frutos. Amamos a los hermanos, amamos a las almas perdidas, amamos a nuestra familia, aunque sea usted la situación que esté viviendo, sea la experiencia que usted esté viviendo, lo hayan rechazado, lo hayan tirado a la calle, les amamos. ¿Sabe por qué? Porque ese es el fruto de tener una comunión con Dios, una comunión verdadera, que aunque pase lo que pase, digamos, perdónales, no saben pues lo que hacen. Pero pues usted y yo tenemos que buscar de Dios. Mire, las consecuencias son graves de las rebeliones, las consecuencias son graves al ver de menos, al tirar en tierra, como decíamos anteriormente, la palabra de Dios, al no hacer caso a los alineamientos que Dios nos da. Mira, ha habido destierro
como a Adán y a Eva, destierro como a Caín, muerte y desorden familiar en la vida de David. Le quitaron el reino a Saúl, y él murió su hijo Jonatán, que él no quería que el reino fuera entregado a David, por eso lo quería matar Saúl a David, porque Saúl quería que siguiera la descendencia de reyes en su hijo, en Jonatán. Dios le quitó el reino y mató, y en la misma guerra murieron el rey y su hijo. Hay consecuencias. Mire, el mismo, ¿se acuerda? Nabucodonosor, el cual Dios usó para que llevara el pueblo de Israel en cautiverio 70 años a Babilonia por la misma rebelión del pueblo. Que él dice, él pues, pasó el tiempo y él dijo, mira, esta es mi gloria lo que he construido. ¿Cuál fue la consecuencia de darle la gloria a él mismo? Que él ya estaba amando a sí mismo. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue la consecuencia? Que se enloqueció y se fue a comer hierba al campo como animal. Las uñas le crecieron como águilas y su cabello como plumas. Ahí pasó 7 años comiendo hierbas. Ahí le caía la lluvia, dice la palabra de Dios. Y hasta que él reconoció la grandeza de Dios, nuevamente Dios le entregó el reinado. Aún los gobernantes que lo recibieron y empezó a gobernar, pero cuando él empezó a darle la gloria a Dios. Y asimismo a Pablo, a Saulo de Tarso, que él cuidando su religiosidad, criado a los pies de Gamaliel, a este amante de la ley, que él quería que la ley se cumpliera palabra por palabra. Ese hombre era religioso, Saulo de Tarso. Él andaba persiguiendo a los seguidores de Jesús, porque según él iba en contra de lo que es la ley. Dice la palabra que iba a sacar hombres y mujeres para entregarlos a juicio. Y pues, y cuando él iba a Damasco, pareció una luz, dice, y le dijo, oyó una voz preciosa que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué lindas palabras, porque Jesús toma a sus hijos como él mismo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice. Y luego que Pablo es confrontado por esa religiosidad vana que él llevaba, por esa vida, por esa equivocación que él estaba llevando. Y mire, luego él fue transformado, fue lleno del Espíritu, dice la palabra que oraron por él, pues, y él es el que escribió mayormente las cartas que están en el Nuevo Testamento. Pues usted y yo tenemos, si esta hora, si este tiempo usted ha sido confrontado con la palabra por la vida que llevamos, pues es hora, mire, de cambiar de vida, de buscar de Dios. Verdaderamente, si llevan una vida de fornicación, muchas veces los jóvenes llevan esa vida de fornicación y están bien conscientes que es pecado, ya bien consciente, sin embargo lo siguen haciendo. Y muchas veces son jóvenes que dicen amar a Dios. Pues no nos engañemos a nosotros mismos. Tenemos que dejar esa vida de fornicación. Usted, jovencita, que está fornicando con su novio, ya no más. Arrepiéntase y ya no más. Si ese joven la ama verdaderamente, le va a ofrecer matrimonio para pasar toda una vida con usted, para amarla, respetarla, cuidarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Ya no más. Dejemos el pecado. Mire, si un hombre verdaderamente ama a una mujer, le ofrece matrimonio, no le ofrece una vida a oscuras, no le ofrece una vida que de pecado. Eso es no querer a las personas, no querer a la compañera, a la novia, ofrecerle pues la práctica de fornicación. Eso es no quererle, eso es nomás querer divertirse con la jovencita. Ya no más.
reconozcamos nuestros pecados, arrepintámonos, porque si una jovencita, un jovencito no tiene arrepentimiento por lo que está practicando, si muere, va directo al infierno. ¿De qué le está ofreciendo ese joven? A la jovencita le está ofreciendo infierno, le está ofreciendo condenación, y igualmente él. Dejemos todo aquello que sabemos que usted y yo es pecado. Podemos decir, no, pero pues es normal que los hombres ya casados anden con otra persona aparte de su esposa. Eso no es normal, eso se llama pecado. Tenemos que buscar verdaderamente la transformación que Dios hace en nuestras vidas. Tenemos que abrirle los brazos a la palabra de Dios. Tenemos que abrirle los brazos y poner disposición en todo aquello que Dios nos habla, que tenemos que cambiar nuestras vidas. Mire, según lo que hemos leído y así, hay muchos ejemplos en el cual le han llevado una vida entregada a Dios, pero luego, dejándose llevar por su propia sabiduría, por sus propios consejos, han dejado la guianza, han dejado la dirección de Dios, y Dios en cierto momento nos confronta con su bendita palabra. Y si nosotros seguimos llenos de rebelión, porque lo que no nos deja cambiar nuestra vida de pecado es rebelión y orgullo. El orgullo y luego la rebelión. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo decimos, no, yo estoy bien, yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie. Mire, si yo que le ayudo a todo el mundo, yo estoy trabajando duro para mis hijos, para que mis hijos pues no queden sin nada cuando yo me muera. Bueno, hasta el servicio funerario compré ya, dice, para que mis hijos queden bien. No, yo no le hago mal a nadie. Pero eso es orgullo, porque no queremos reconocer nuestros pecados. Y muchas veces sí decimos que somos hijos de Dios, y nos creemos más que los demás. Nos creemos que sabemos de todo y de todos. Y nos atrevemos hasta a juzgar a los que andan predicando, a los que andan evangelizando, a los que andan de misioneros. Nos atrevemos a juzgarles. Ay, dicen, no, mire, si la hermanita tiene el pelo largo, y en vez de estar escuchando que la palabra de Dios, el manjar que Dios nos está dando a través de la palabra, estamos pensando, no, si la hermanita tiene pelo largo, no, si yo fuera ella, yo saliera con mi cabello trenzado, no, yo me lo hubiera pintado, y la mente se va por otro lado, y me empezamos a juzgar en vez de estar escuchando la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque la carne no quiere oír palabra de Dios. No quiere someterse a lo que es la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que desenmascarar al diablo. ¿Sabe qué? Tenemos que desenmascararlo para qué es lo que está haciendo en la vida de uno. Que nosotros, bajo qué influencia estamos. Y si estamos bajo la influencia de la palabra de Dios, o la influencia de la vanagloria, de la vanidad, de la jactancia, o la influencia del orgullo, de la soberbia. ¿Bajo qué influencia estamos? Y si, no, mire, no podemos decir que porque no somos como títeres. Dios nos dio del poder de decidir, y Dios quiere que por voluntad le sigamos a Él, por amor, para que verdaderamente que la revelación de la salvación entre en nuestra vida. Porque mire, le podemos estar diciendo a alguien que somos salvos por la sangre de Cristo, pero tenemos que nosotros creernos esa salvación, creernos que esto es verdad, que la palabra es verdad. Porque no podemos también llevar una doble vida, andar predicando, andar evangelizando, y no creer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y muchas veces, miren, personas que le han servido por años a Dios, y lo que han hecho cuando le han visto un defecto a los líderes, al pastor, a la hermana, lo que han hecho es apartarse y decir, no tengo necesidad de ir a una iglesia, yo tengo mi propia relación con Dios y así vivo feliz, no le hago mal a nadie. Siempre esa palabra, cuando digamos, yo no le hago mal a nadie, cuidemos de esa frase. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Tenemos
tenemos que buscar a nuestro Dios, tenemos que congregarnos, tenemos que escuchar palabra a diario, tenemos que buscar de Dios a diario. Mire, si nosotros supiéramos en verdad lo que pasa espiritualmente cuando le cantamos a Dios. Mira, los cielos se abren, la presencia de Dios viene a nosotros, nos ministra, pero no sabemos, muchas veces sabemos que tenemos buena voz y lo que hacemos es cantar canciones del mundo. Decimos, no, es que no es malo cantar, pues eso es, tenemos que disfrutar nuestra juventud o la vida o el poquito de juventud que me queda. No, mis hermanos, no nos engañemos. Si Dios nos ha dado una voz es para alabarle a Dios, para cantarle. Si nosotros andamos perdidos en el mundo practicando el pecado sin temor a que eso va a traer consecuencias en nuestra vida y estamos defraudando nuestra alma, porque si no queremos reconocer nuestros pecados, es que nos gusta el sabor del pecado y no queremos renunciar a él. No queremos, eso se llama orgullo y rebelión, dijimos. Tenemos que ser mansos y humildes, tenemos que tener una disciplina de búsqueda de Dios porque le amamos, le necesitamos. No podemos vivir sin él, no podemos vivir sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque el día que nosotros nos apartemos de Dios, muchas veces en las oraciones decimos, no te apartes de mí, Jesús. No me sueltes, Jesús. No me abandones, Dios. Si Dios nunca nos abandona, somos nosotros que le damos la espalda. Somos nosotros los que no queremos tomar el consejo divino y por eso nos pasa lo que nos pasa. Decimos, ¿por qué la rebelión de nuestros hijos? ¿Por qué la enfermedad de mi hijo? ¿Por qué ya no aguanto? ¿Por qué? Porque no hemos hecho caso al consejo divino. Seguimos creyendo en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría. No queremos servirle a Dios porque los hermanos me hicieron una mala mirada. Dice. No, ¿para qué voy a diezmar? ¿Para qué? Y comenzamos. No, mire, cuando diezman, cuando ofrendan, los cielos se abren. Y no quiere decir que los milagros tengan un precio. No, mis hermanos, no, nada de eso. Dice la palabra de Dios que son los frutos. Ese es un fruto. Y un fruto del ser humano que quiere servir, que quiere apoyar la obra de Dios. Entonces, miren, porque de esa manera están honrando a Dios, están colaborando, están formando parte del equipo de Dios para seguir llevando el evangelio a las almas perdidas. Pero si usted y yo nos negamos a recibir la palabra de Dios por nuestro orgullo y por nuestra soberbia, créame que el padre del orgulloso y del soberbio es Satanás. Él fue el primero que se llenó de soberbia y orgullo y Dios lo echó del cielo. Pues nosotros en este tiempo tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de convertirnos, de dejar el pecado y buscar a nuestro Dios. No miremos el evangelio como algo aburrido. No nos jactemos de que sabemos más que los demás. Mejor practiquemos lo poquito que ahorita hemos escuchado o hemos leído la palabra. Aprendamos y pongámoslo por obra, porque el llamado de Dios es que nos arrepintamos y nos convirtamos, porque no sabemos cuándo va a ser nuestro último día en este planeta. No lo sabemos, Dios lo sabe, pero usted y yo, dice la palabra de Dios, que tenemos que vestirnos, que somos la novia de Cristo y nuestro vestido tiene que estar limpio, tiene que estar sin arrugas, sin mancha, o sea, limpios de pecado. Esto no es de que no me voy a arrepentir el domingo y sigo en la vida y me vuelvo a arrepentir el domingo y tal más. No, esto es a diario de negarnos al pecado, a diario, y eso solo vamos a lograr por la renovación de nuestra mente, para que usted y yo tengamos la mente de Cristo. Ese es el propósito, tener la mente de Cristo, y luego vamos a tener entendimiento, y vamos a ser agradables y perfectos a Dios. Pero ¿cómo nos vamos a renovar nuestra mente? ¿Cómo usted y yo vamos a tener la mente de Cristo y vamos a sacar toda esa mente llena de pornografía, llena de celos, llena de mentiras, de orgullo, de soberbia? ¿Cómo nos vamos a limpiar eso? Esa mente llena de odio, de amargura, el corazón lleno de amargura, de dolor, de apatía hacia el dolor, que cuando oramos, como decíamos, ni sabemos lo que estamos orando porque no lo sentimos.
nuestro corazón se ha endurado y muchas veces oramos, Señor, pon un corazón de carne a fulano, Señor, pon un corazón de carne a mis hijos. Y lo que tenemos el corazón duro somos nosotros. Nuestra oración debe ser, Señor, ponme un corazón de carne. Quiero sentir dolor verdaderamente por las almas perdidas. Quiero sentir carga por las almas perdidas. Porque esa carga nos lleva a orar, nos lleva a buscar de Dios, nos lleva a... Esa es la carga de Jesús. Esa es la carga que llegó a Jesús aquí, es el amor a las almas perdidas. Eso tenemos que sentir nosotros, porque eso nos va a llevar a clamar misericordia, aún por nosotros mismos. Tenemos que buscar de Dios, tenemos que arrepentirnos, tenemos que renunciar a ese orgullo, a esa soberbia, a esa rebelión, a esa idolatría nosotros mismos, porque podemos hablar de distintas idolatrías, pero ¿sabe qué? Si nos ponemos a hablar de la idolatría de otros, y qué bonito es, ¿verdad? Ver el pecado de los demás, pero no nos vemos que nosotros mismos nos estamos idolatrando. Guárdenos, Señor, de eso. Renunciemos, diga usted, renuncio al orgullo, renuncio a la idolatría, al egocentrismo, renuncio a la soberbia, renuncio a la rebelión, renuncio a los celos. Familias se han destruido por los celos, porque hay celos matrimoniales, celos que celan a los padres, los hermanos se desprecian entre sí, porque quien celan es el amor de los padres. Miren, busquemos de Dios, ya no lastimemos más gente, ya no digamos más gente, ya no hablemos más de la gente, oremos, ya no hablemos más del pastor, ya no hablemos más de los que andan haciendo la obra, de los que todo tiene consecuencias. Todito tiene consecuencias. Decía David, líbreme Dios de dañar al ungido de Jehová. En ese tiempo David andaba huyendo de Saúl, y Saúl lo andaba buscando para matar a David. Y decía, y David tuvo muchas oportunidades de matar a Saúl, y decía David, líbreme Dios, líbrame de dañar al ungido de Jehová. Tengamos cuidado, busquemos a Dios, busquemos a nuestro Dios y reconozcamos que solo en Cristo está la salvación. Dios no quiere ni tradiciones, ni que le andemos pidiendo perdón por cosas que no tienen nada que ver con la vida espiritual. Tenemos que arrepentirnos de nuestra vida, de esa vida llena de pecado. En el nombre precioso de Jesús, amemos a los demás, porque si no les amamos es que les odiamos. Si somos indiferentes con los demás, con el dolor de los demás, no, nuestro corazón está endurecido. Si nos jactamos ante el pobre, porque muchas veces nos podemos jactar ante aquel que carece de eso, y nosotros le decimos, yo tengo esto, y el otro que está escuchando carece de todo eso. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Jactándonos, enorgulleciéndonos y haciendo sentir mal al hermano. Tenemos que buscar de Dios para dar buenos frutos, para amar a las almas perdidas y para amarnos, porque dice un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Tenemos que amarnos, y amarnos incluye tolerarnos, perdonándonos unos a otros. Así dice la palabra. Pues en el nombre precioso de Jesús, pues les mandamos muchas bendiciones, y que este refrigerio, que este banquete, pues lo pongamos por obra, porque sabe usted, lo que comemos, eso es lo que somos. Comamos palabra, que eso es lo que vamos a hacer. De esa manera, nuestra mente va a ser renovada. Comamos palabra de Dios, usemos las armas que Dios nos ha dado, que es la oración, el ayuno, la búsqueda de Dios, congregarnos, leer la palabra. De esa manera usted y yo vamos a renovar nuestra mente. Nuestra mente va a estar limpia de toda perversión, en el nombre precioso de Jesús. Si usted en este tiempo, usted no le ha entregado su vida a Jesús, si no le ha entregado el señorío de su vida a Jesús, su alma a Jesús, pues este es un buen momento para que usted y yo, mire, inclinemos nuestro rostro y reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios, y que Él tome autoridad y potestad de nosotros, de nuestra vida. Entreguémosle nuestra voluntad a Dios.
porque también eso trae recompensa, así como la desobediencia, el orgullo, la soberbia, la rudeza de nuestro corazón, el no obedecer a Dios cuando somos confrontados con la palabra trae consecuencias duras, así también trae consecuencias tener una buena relación con Dios. Primeramente la salvación de nuestra alma, entrada grande y ancha al reino de los cielos, y pues ser de bendición a otros, crecer espiritualmente, que el gozo viene de Jehová, el gozo viene de Dios, no importa la situación que se esté viviendo, Dios se encargará, pero de manera que usted y yo confiemos en Dios y actuemos según la enseñanza que Dios nos da. Pues Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Reconozco que Jesús es el Hijo de Dios. Reconozco que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario fue por amor a mi alma. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios y quiero que seas tú el Señor de mi vida y Salvador de mi alma. Sea hoy te entrego mi voluntad. Ya no más es mi voluntad, es tu voluntad en mí. Y gracias, Señor, porque sabemos que desde ahora mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Dame sed y hambre de tu palabra, dame sed y hambre de buscarte en oración, dame sed y hambre de ti. Renueva mi mente para que mi viejo hombre muera. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Les amamos con todo pues nuestro corazón, y lo que más deseamos, que esta palabra haya sido sembrada en su corazón y el mío. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús.